Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes que pueden acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar con la cuarta sesión de nuestro ciclo de conferencias dedicados a Karl Marx, Marx Predivivo. Y bueno, el día de hoy nos toca tener la sesión sobre el texto de La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850. Es una sesión muy interesante porque no solamente está reducida a la reflexión o al plano académico, sino que contamos con la presencia de compañeros de organizaciones sociales que por supuesto van a nutrir desde una perspectiva teórico-práctica a esta sesión. Entonces vamos a dar inicio con el compañero Alejandro Cerezo y bueno, le cedemos la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Pues hoy empezaremos, me toca a mí como dar la noción general de lo que trata la obra, más sobre qué dice Marx en esa obra, y a los compañeros les tocará hacer este ejercicio que hemos intentado, no solamente ver la obra aislada del contexto histórico actual mexicano sobre todo, sino de qué nos sirve esta obra para interpretar la realidad que estamos viviendo cotidianamente. Entonces, en ese sentido, algunas ediciones de la obra de Marx traen un prólogo de Engels, otras no. Y el prólogo de Engels que trae esta edición que utilizamos de Wenceslao Roses, que es la traducción igual de Wenceslao, pues sí pone un énfasis Engels en su prólogo al decir que la obra va a ejemplificar la teoría de la revolución de la clase obrera y la dictadura del proletariado como dos aspectos fundamentales de la táctica revolucionaria del proletariado, es decir, del quehacer práctico cotidiano del proletariado. La obra está situada en Francia, en el periodo de 1848 a 1850, y lo que nos va a decir Engels es que prácticamente la obra es la demostración de la potencialidad interpretativa del marxismo que se estaba gestando todavía en el 48. Hay que recordar, por el año 50, pues Marx ya ha escrito, junto con Engels, la ideología alemana. Engels ha escrito la situación de la clase obrera en Inglaterra, Marx ha escrito los manuscritos de París, la Sagrada Familia, la crítica del derecho de Estado de Hegel, ¿no? Engels también ha hecho diferentes artículos periodísticos, es decir, aún los dos autores están en pleno desarrollo de su teoría crítica del marxismo, ¿no? Y pues todavía no ha culminado incluso su avance mayor, que va a ser el Capital en el 67 en el caso de Marx, y Engels posteriormente con La ley de la naturaleza, el Anti-Düring, otras obras que ella lo van a encumbrar como uno de los grandes fundadores del marxismo. Entonces, lo que va a hacer la obra también es esta lucha de clases en Francia, no solamente analizar el contexto particular de Francia, lo que estaba pasando del 48 al 50, sino también cómo se inserta esa lucha en la lucha de Europa. ¿Qué pasó con la revolución alemana, italiana, húngara, ¿no? El periodo de contrarrevolución, y cómo dentro de ese periodo de contrarrevolución se va a situar la lucha de los obreros. Y Marx es muy categórico en el sentido que en algún momento del texto va a decir, bueno, lo que pasaba en Francia es que la pequeña burguesía hacía lo que le correspondía al burgués industrial, el obrero hacía lo que le correspondía a la pequeña burguesía y nadie hacía lo que le correspondía al obrero. Es decir, no había una organización proletaria en ese momento que planteara la táctica revolucionaria de esa clase del proletariado, ni con la capacidad de incidir en las masas. Hay que recordar que en junio del 48 estamos hablando ya pues prácticamente del proceso de contrarrevolución que se dio en Francia, es decir, ya pasaron los momentos más álgidos de la lucha obrera, y estamos hablando ahora de la imposición o del acomodo de la pequeña burguesía y la burguesía para tomar el poder no solamente político, sino militar, económico, en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, Marx en su primer capítulo va a analizar la fecha de junio del 48 al 13 de junio del 49. Y nos va a decir, bueno, el 25 de febrero del 48 se instaura una república, ¿no? Y se transforma la forma de gobierno en una forma propiamente burguesa, ¿no? Que es la República Democrática, y el 25 de junio
no solamente se va a dar esa transformación, sino mediante la revolución y la transformación de la sociedad burguesa. Es decir, una fracción republicana de la burguesía accede al poder y los republicanos democráticos, que es la pequeña burguesía, se queda en ese mirar de cómo están los acontecimientos. Y lo que sí dice Marx, empieza a enunciar principios sobre análisis histórico, en el cual nos va a decir en primera instancia que la pequeña burguesía solo puede mantener una posición revolucionaria frente a la burguesía si detrás de ella se halla el proletariado. Es decir, la posición pequeña burguesa va a poder únicamente ser más radical si el proletariado está presionando a esa clase. Lo importante también de esta obra es que hay mucha mención al concepto de pequeña burguesía y hay una flexibilidad al analizar la realidad, es decir, un análisis dialéctico, porque Marx, a pesar de que en sus obras posteriores va a decir que hay dos clases fundamentales en el capitalismo, la burguesía y el proletariado, tampoco desconoce que haya otras clases, como la pequeña burguesía, el campesinado. Es decir, Marx no se va a cerrar en el sentido de que como son las principales, las demás no importan, no, al contrario, sí, bien son los principales, representan intereses de clase, pero hay también otras clases que tienen intereses, y en tanto tienen intereses, van a aglutinarse en grupos, partidos, ¿no?, que representen esos intereses. Entonces, ya que se da este proceso de la Asamblea Constituyente, porque va a ser Marx una distinción entre la Asamblea Constituyente y luego la Constitución de la Asamblea Republicana, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué se le plantea a la Asamblea Constituyente y qué rechaza la Asamblea Constituyente como una muestra ya de su carácter conservador y que no quiere atentar a los intereses de la burguesía que está en el poder? Uno, rechaza el proyecto de impuesto sobre el capital directo. Dos, deroga el límite de 10 horas por jornada laboral. Y tres, restablece la prisión por deudas. Es decir, que alguien estaba endeudado y no podía pagar la aristocracia financiera, pues se lleva sometido a la prisión, ¿no? Y es importante esto porque, por lo general, en los procesos que existen de la lucha de clases, esta negación une al impuesto sobre el capital, es decir, no dañamos al capitalista, pero sí le exijo al obrero o al proletariado que trabaje más, ¿no? Y hay que analizarlo también a la luz de los discursos que hoy suceden políticamente actualmente, de a quién se está presionando más. El pueblo tiene que hacer un esfuerzo para salir adelante, mientras los empresarios pues no están realizando ese esfuerzo. Pues al final la clase capitalista se encuentra con la transformación que hubo electoral en este país, pues sigue siendo intocada. Y sin Marx va a decir, lo curioso es que los pequeños burgueses pues, son los grandes acérrimos de la defensa de la propiedad privada. Pero estos pequeños burgueses se van a quedar pues a merced de los burgueses, es decir, de los acreedores. Entonces, cuando triunfa este proceso en la Asamblea Constitucional, la pequeña burguesía se organiza, reclama la exoneración de las deudas, ¿no? Y a la par se organizan las mujeres y niños por una amnistía de los que fueron los revolucionarios, y la respuesta de la Asamblea Constituyente pues es: ni hay perdón a las deudas, ni hay amnistía para los familiares y para los presos de la revolución. Y lo que va a hacer ahí es encumbrar a Luis Bonaparte, al Ejecutivo, ¿no?, para representar esa parte de una parte de monarquía, pero que en realidad representa esa monarquía los intereses de la burguesía o de la aristocracia burguesa, ¿no? Y entonces pues esa es como la situación, ¿no? Entonces el ejército y la clase campesina, va a decir Marx, creyeron en todo momento que pues, la dictadura militar iba a poner orden en Francia. Entonces su carácter conservador dicen, bueno, pues lo que necesitamos es orden y progreso, alguien que mande, alguien que ejecute, alguien que haga lo que tiene que hacerse. Y en ese sentido, por eso el campesinado, cuando se da la elección de ninguna parte, pues vota en masa, el ejército vota en masa, y en ese momento alcanzan 6 millones de votantes. ¿Por qué? Porque está el imaginario de que teniendo a un hombre fuerte, a un heredero de Napoleón, pues esta parte de la guerra como una cuestión
que va a imponer y va a meter orden a la gente. Lo que resulta de esto es que, bueno, el campesinado, y va a decir Marx acá también algo muy importante, dice, bueno, el campesinado pues no ha sido eterno, ¿no? Es una clase reciente, ¿no? A finales de 1700, pues mediados de 1700 es que nace el campesinado como clase. Es decir, no siempre ha habido un campesino, porque también está la otra versión romántica de que el campesino es eterno, ¿no? Entonces, como clase pareciera que existió pues desde que los fenicios, Mesopotamia, entonces por el hecho de cultivar la tierra, eran campesinos como clase. Lo dice Marx, bueno, la clase campesina es de reciente creación en el capitalismo. Luego, Marx va a hacer un desglose así por fechas, ¿no? Empieza en junio, y luego dice el 19 del 48, se instaura una nueva constitución que quita el derecho al trabajo. Es decir, ese triunfo que tuvo la revolución proletaria del derecho al trabajo, lo anulan en la Constitución, no crean el impuesto progresivo hacia la burguesía, y esto porque lo que plantean los pequeños burgueses para no quedar a merced de los acreedores es que haya un impuesto al capital para sacar la deuda pública del Estado, ¿no? Entonces dice, como está muy endeudado el Estado, pues necesitamos un impuesto al capital para sacar de ahí recursos. Pues muy simple, la burguesía dice no hay impuesto y no te reconozco el derecho al trabajo al proletariado. Entonces, esto hay que irlo pensándolo en qué clave. Actualmente, pues no hay ningún impuesto progresivo hacia los grandes empresarios, ¿no? Al contrario, hay una exención de impuestos, ¿no? Sobre todo a las grandes empresas, no se diga a los pequeños, porque a los pequeños sí los tienen bien ahorcados Hacienda, pero a los grandes empresarios siempre resulta que hay extensión de impuestos. Y en ese sentido, ¿de dónde va a sacar actualmente el gobierno los recursos para desarrollar un proyecto de nación si no quiere tocar a los empresarios? Pues es muy sencilla la respuesta, ¿no? De los impuestos que paga todo el ciudadano. ¿De dónde le va a pagar a su programa de 2.3 millones de jóvenes? Pues no le va a pagar de los empresarios. Es más, los empresarios no van a pagar los salarios de esos jóvenes, lo va a pagar el Estado. ¿Y de dónde provienen esos recursos? Al final de la recaudación de impuestos en las pocas paraestatales que quedan. Entonces, es claro que no se toca al final los intereses de las grandes empresas y que los grandes empresarios tampoco son o están coadyuvando al desarrollo del país. Entonces, dice Marx, bueno, el 10 de diciembre del 48 se da la primera insurrección de los campesinos. ¿Por qué? Pues precisamente porque Napoleón pues, los traiciona, no encarna a ese líder, no encarna la parte de la cuestión de no estar en contra de los acreedores, la cuestión del trabajo, y se da una pequeña insurrección campesina que es prácticamente aplastada, ¿no? Y es donde dice Marx ahí textualmente que en 1789 pues se constituye la clase campesina en Francia. Dice, para el proletariado, ¿qué significó el derrocamiento de la constituyente? Uno, pues la abdicación del republicanismo burgués, darle el triunfo de la revolución al final a la burguesía y que renunciara a Cavaignac, que era un general del ejército francés, ¿no? Y pues el pequeño burgués ve que Napoleón no logra imponerse a los acreedores y al contrario, permite el cobro de todos los créditos que había durante la revolución, a pesar de que no funcionaban sus negocios, no nada. Se da cuenta el pequeño burgués como clase que a pesar de que lucharon por la burguesía, defendieron la propiedad privada, pues en realidad los beneficiarios son los dueños de esa propiedad privada, porque los pequeños burgueses eran los pequeños tenderos que rentaban dónde vender su mercancía, que rentaban sus especias en los mercados, rentaban dónde hacer sus oficios, y lo que hace la burguesía es decir, no me importa que hubo una revolución, ustedes pagan lo que deben a pesar de que no funcionaron durante esa revolución. Entonces dice, bueno, a los 6 días de estar Bonaparte sentado con su ministerio, pues se restablece el impuesto de sal contra los campesinos, ¿no? Que era como un impuesto muy marcado, que era como una forma de oprimir al campesinado, como fue a los productores agrícolas el impuesto del vino, ¿no? Algo así como que sería en la actualidad el impuesto del sal. No sé, los que trabajan muchos impuestos por honorarios, ¿no? Todo lo que tienen que pagar por honorarios, ¿no? Bueno, el ICR y el IVA, ¿no?
Entonces dice, bueno, de repente se da como una lucha entre las dos fracciones de la burguesía republicana, representada por la Asamblea Constituyente, es decir, el legislativo, versus el presidente Napoleón, que es el ejecutivo, contra la monarquía burguesa. Entonces, lo que nos está diciendo Marx aquí, que es dentro de una misma clase que expresa la burguesía, ¿puede haber contradicciones? Sí. Incluso van a luchar por el poder y colocarse tanto en el legislativo como en el ejecutivo, también, ¿no? Entonces, de ahí se va Marx al 29 de enero del 49, donde las tropas toman la asamblea se rebela ante el ejecutivo, no se disuelve y plantea la investigación de quien ha tomado la asamblea, es decir, el conflicto entre el legislativo, la monarquía burguesa y la burguesía republicana. Y luego lo que hace la asamblea de manera muy lista para aplastar al proletariado, pues es prohibir los clubes donde se organizaba el proletariado como clase y el derecho a la asociación. Entonces prohíbe la organización del proletariado mientras está permitiendo la organización de la pequeña burguesía, de la burguesía monárquica y de la burguesía republicana. En todo ese contexto, Marx lo que va a decir, bueno, ¿qué hace Francia? Pues lanza su invasión a Roma para rescatar al Papa, ¿no? ¿Qué pasaba en Europa? Pues estaba en pugna ya la contrarrevolución en Alemania, en Hungría y en la misma Italia, encabezada por la misma Francia. Y el 2 de mayo del 49 se va a diluir esa asamblea constituyente y va a generar una asamblea nacional legislativa, donde va a quedar representada la clase burguesa en dos fracciones. El gran terrateniente, dueño de las propiedades de la tierra, y el partido del orden le llama, es decir, la aristocracia burguesa y la burguesía industrial, ¿no? Pero la característica que va a tener esta Asamblea Nacional Legislativa es que esas dos burguesías que se encontraban confrontadas van a confluir en un mismo espacio y van a terminar defendiendo los intereses de la aristocracia financiera y la burguesía industrial. Y quedó en su menor representación un partido demócrata socialista o rojo, que aglutinaba a la pequeña burguesía y a parte del proletariado. De ahí, ¿qué va a plantear el Partido Rojo? Va a aglutinar a los campesinos desengañados de Napoleón, va a plantear que haya una exención de impuestos, una devolución de los millones pagados a los acreedores, la reglamentación de las hipotecas y la abolición de la usura. ¿Qué va a contestar la Asamblea? Que nada de esas peticiones o demandas se pueden hacer realidad. El 28 de mayo se va a reunir la Asamblea Legislativa y pareciera seguir habiendo una desaveniencia entre el presidente y la Asamblea Legislativa. Y en junio del 49 la burguesía, en unión con la pequeña burguesía, va a hacer que haya un impulso otra vez nuevamente a como una insurrección ante lo que Napoleón está imponiendo, ¿no? Porque no representa los intereses del legislativo, que era la burguesía en el poder, y Napoleón al fin era un remedio de la monarquía burguesa. Y luego va a ser muy categórico Marx sobre el desarrollo del movimiento proletario, ¿no? Dice, al final el movimiento obrero no fue vencido, sino que se ha quitado de en medio a la pequeña burguesía que se interponía entre ellos y la revolución. Es decir, la pequeña burguesía siempre funcionó en este momento histórico como un mediatizador de las demandas proletarias, y con este proceso en el cual la burguesía elimina a la pequeña burguesía y su expresión política y militar, pues lo único que queda es desencarnado la contradicción entre las dos clases fundamentales, que es el proletariado y la burguesía. Entonces, al final queda explícito, le llama Marx, la comedia que fue este proceso de junio del 48 al 49, entre el deudor y el acreedor, entre la pequeña burguesía y el burgués. Luego se va a ir al tercer capítulo y dice, bueno,
el legislativo y el ejecutivo empiezan a funcionar ya como una burguesía única. La pequeña burguesía democrática, que en lugar de quebrantar el poder de la burguesía, lo que hace la pequeña burguesía es, no logra quebrantar el poder de la gran burguesía, pero sí llega a mediatizar al proletariado sin que este proletariado pueda llegar a ser más radical o hacerse peligroso para el sistema capitalista. Es decir, la pequeña burguesía va a contener ahí al proletariado. Y luego viene ya en junio del 49 la insurrección de la pequeña burguesía inconforme, ¿no?, ante las decisiones de la burguesía, con una marcha de 300,000 personas de manera pacífica, que pues simplemente la burguesía la reprime y la hace pedacitos. Luego la pequeña burguesía tenía expresión en la Guardia Civil, que era una parte armada, también la desarticula, ¿no? Y al final, pues la insurrección pequeña burguesía, dice Marx, refleja el grado de combatividad y los intereses de una clase que es la pequeña burguesía y sus métodos de lucha, ¿no? Porque prácticamente son arrasados comparados con la insurrección proletaria del 48, donde el proletariado pues hace pedazos a los que estaban en el poder, aunque después viene la contrarrevolución y también los hacen pedazos, ¿no? Entonces, durante noviembre del 49 al 10 de marzo del 50, va a decir Marx, se da el tercer periodo de la República Constitucional, ¿no? Pero esta república pues está prácticamente representando los poderes de la aristocracia financiera. Y ese capítulo Marx lo va a terminar con lo que iniciábamos al principio, donde dice, la gran contradicción de la Francia es que el pequeño burgués hace el papel del burgués, el obrero hace el del pequeño burgués y pues nadie hace lo que le corresponde al proletario como clase, ¿no? Entonces, estos pequeños textos que Marx analiza en 3 capítulos y que al final va a agregar Engels un cuarto en la edición revisada de la lucha de clases de Francia, ¿qué nos indican? Bueno, que Marx, más allá de un nombramiento de los personajes históricos, Napoleón, Guizot, lo que él está exponiendo es que cada personaje histórico está representando un interés de clase. Entonces aquí volvemos un poco a la sesión anterior, en el sentido de actualmente en México los grandes personajes de la política, ¿no?, ¿a qué interés de clase están representando? ¿No? ¿Por qué es importante esto? Porque como lo dijo Engels al inicio, al final estos textos nos muestran pues la historia de la táctica, ¿no?, que tiene que tomar el proletariado, ¿no? ¿Y qué es la táctica? Pues es la forma en que va a enfrentar el proletariado, una coyuntura, un momento, la modalidad en que se va a organizar, cómo lo va a hacer, qué va a enarbolar, cómo va a luchar en ese sentido. Si no hay un análisis adecuado de la realidad, es muy difícil establecer una táctica adecuada. Y en los casos de México a lo mejor puede haber una táctica de algunas organizaciones que a lo mejor más adelante vamos a ver con las organizaciones invitadas, pero no necesariamente la capacidad de hacer real esa táctica. Porque en México, si ustedes recuerdan, hubo un autor llamado José Revueltas que escribió un libro que se llama El proletariado sin cabeza, donde precisamente la gran crítica al desarrollo de los partidos de izquierda fue siempre pues, que el proletariado en realidad nunca tuvo cabeza, porque los partidos que había en ese momento no expresaban realmente los intereses ni la táctica adecuada para encumbrar al proletariado como una clase que creciera y que defendiera sus intereses como clase y pudiera organizarse más allá de los pequeños círculos, los mini partidos, el reformismo, el oportunismo que representaban en ese momento los partidos comunistas. Entonces, con esta breve introducción, aquí dejaría mi participación. Como verán, fue únicamente como una especie de síntesis de la obra de Marx, ¿no? Cuesta trabajo a veces sí, porque hay personajes históricos que son muy lejanos a nosotros ya, pero bueno, basta con, ahora sí, el internet es una nueva herramienta, pues meterse a crear los nombres de Guizot, de Bonaparte, ¿no? Y ya ver como sus biografías, situarlos históricamente, ¿no? Y pues más o menos darse una idea. Eso si no quiere ponerse a leer a Eric Hobsbawm, ¿no?
tiene varios tomos sobre el desarrollo del capitalismo. Precisamente hay un tomo dedicado a todo este periodo histórico de 1800, ¿no? La configuración del capital. Ya después va a ser otro que es la era del imperialismo, que pues va a abundar sobre el desarrollo económico, el modo de producción capitalista. Pues hasta aquí sería mi intervención del panorama general de la obra. ¿A quién le toca? Bueno, pues muchas gracias al compañero Alejandro por este panorama que nos ha dado de la obra. Agradecemos muchísimo el apoyo que nos está dando la ajuscoradio.mx, transmitiendo las sesiones del evento de Marx Redivivo. Lo pueden encontrar como tal, ajuscoradio.mx, y también lo pueden buscar en Facebook como Pueblo Santo Tomás Ajusco Radio. Muchas gracias, compañero. Bueno, y para continuar ahora, el compañero Israel de Organización de Lucha por la Emancipación Popular nos va a presentar su ponencia. Pues buenas tardes. Primero que nada, pues agradecemos la invitación que nos hacen los compañeros para esta actividad. Nosotros como organización no estamos a veces tanto en el mundo de la academia, no estamos tanto escribiendo ponencias, y por eso es interesante el ejercicio, ¿no? También porque consideramos que es importante y necesario que las universidades regresen al pueblo y el pueblo entre una vez más a las universidades, porque parece que hay una burbuja ahí que está bastante fuerte y que a veces no queremos romper, ¿no? Igual me comentaban que presentara un poco lo que hacemos como organización, y bueno, como decía el compañero, yo vengo de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Nosotros llevamos poquito más de 5 años trabajando en diferentes espacios, tanto en universidades como en colonias populares. Realizamos diferentes actividades con sindicatos, con niños, con jóvenes. El jueves comercial tenemos una actividad en la UACM de Sonco, dentro de un festival que nos invitaron. Vamos a exponer algunos temas acerca de violencia, y un caso que tenemos que es el de trabajadoras de intendencia injustamente despedidas desde 2016, y otra compañera a principios de este año. También estaremos presentando el tema de violencias laborales, ¿no? Entonces tratamos de abarcar diferentes temáticas, ir más allá de los sectores, que muchas veces es lo que ya Lenin después decía, ¿no? Que hay que salir de los pequeños círculos, ¿no? Que lo hemos visto en la coyuntura actual en la universidad, que es un movimiento meramente estudiantil, incluso llegando a algunos estudiantes a decir, ¿por qué queremos informar a la gente, ¿no? Si alguien quiere estar informado, pues que se meta al Facebook, que se meta a las páginas, ¿no? ¿Por qué hacer un volante si eso no es necesario? Ya todos tienen internet. Eso se dice en las asambleas, pues, ¿no? Entonces decimos, pues tampoco es tan así, ¿no? Digo, aquí tenemos muchas computadoras, pero hay otros compañeros que pues no. Y hay otra gente que pues, aunque tenga todo el internet y todos los datos del mundo, pues seguramente se va a poner a ver videos de Wisin y Yandel, ¿no? Entonces hay que llegarle a todo el pueblo, pues en los espacios de los trabajadores, de los estudiantes, y así. Y bueno, igual la ponencia que ahorita nos trae por acá tiene que ver en este tema, ¿no? De la lucha de clases en Francia, y también con nuestra perspectiva como organización. Es decir, ¿por qué nosotros retomamos el marxismo? ¿Por qué nos consideramos una organización marxista? Que estamos en esta lógica de Marx Redivivo, pues asumiendo que ese legado no acaba, que esa importancia histórica que tiene la teoría debe guiarnos en la práctica, ¿no? En una práctica transformadora, en una práctica que tiene un rumbo claro, que para nosotros es el socialismo, y que en ese camino estamos. Ahora que está muy de moda la cuarta transformación, no sé cuántas transformaciones de nuestro país, pues hay que impulsarla de una manera pues que no pase, como en muchas de
los gobiernos progresistas que hemos visto en América Latina, una salida a la derecha, una vuelta casi al fascismo, después de que los trabajadores obtuvieron algunas victorias, como pasó en Francia entre el 48 y el 50, y por eso consideramos también que es necesario entender cuáles son los agrupamientos políticos que están actuando en este momento, cuáles son las posiciones políticas de estas diferentes de los diferentes partidos, de las diferentes organizaciones electorales y no electorales, porque de esa manera, como ya decía Alejandro, nosotros podemos enfocarnos de una manera más adecuada y tener una táctica de acción más certera, ¿no? Aunque desafortunadamente a veces no nos alcanza la gente para hacer todo lo que quisiéramos hacer, por eso esperamos que nos puedan conocer un poco más y conocernos en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la lucha de clases en Francia, 1848-1850. Como bien explica Federico Engels en su introducción en 1895, la lucha de clases en Francia, 1848-1850, es un texto que busca explicar un fragmento de historia contemporánea mediante su concepción materialista, partiendo de la situación económica existente. Si bien al día de hoy podríamos decir que el término contemporáneo queda un poco rebasado por los casi 170 años que nos separan de los hechos, la metodología marxista sigue vigente, debido no solo al hecho de que a 170 años de distancia aún vivimos en el capitalismo y los trabajadores de todo el mundo continúan luchando por mejores condiciones de vida frente a la rapacidad de la burguesía, sino porque el método marxista parte de la situación económica existente, es decir, del principio de que el ser social determina la conciencia social, de que las condiciones materiales de existencia determinan, en última instancia, todos los procesos sociales, y esa es una verdad que sigue resistiendo la prueba del tiempo, y el propio desarrollo del capitalismo nos dice que los burgueses aún quieren seguir siendo burgueses mediante la explotación de los trabajadores, y que para eso necesitan construir todo un entramado político, ideológico, social, legal y cultural que les permita seguir haciéndolo. Mediante el análisis basado en la situación económica de las distintas clases sociales, Marx va colocando los distintos agrupamientos políticos y sus intereses en el lugar que les corresponde en esta trama llena de intriga, pasión y violencia. Debo decir que es uno de mis textos favoritos de Marx porque le mete como más candela, ¿no? Observamos en los distintos apartados cómo Francia, ese país modelo de las revoluciones burguesas, va consolidando su idea de república, cómo la burguesía busca desembarazarse del pasado feudal para por fin poder echar a andar todas las fuerzas productivas, y para ello necesita construir un mundo a su imagen y semejanza. Al mismo tiempo, vemos al nuevo sujeto revolucionario, al proletario. Este, en un principio, aparece a la cola de las demás clases, sujeto a la burguesía industrial, encandilado al Palacio de Luxemburgo, alentado por la farsa de las guardias móviles para después ser exiliado y enjuiciado, confrontado con los campesinos y obligado a correr junto al tendero que lo había odiado en las barricadas. Un poco ya lo que nos habló Ale, ¿no?, respecto al texto. En estos años de algidez revolucionaria, también se entiende que el proletario necesita del pleno desarrollo del capitalismo y una consolidación de su conciencia para vislumbrar su futuro, entender quiénes son sus enemigos y cuál debe ser su actitud ante los distintos agrupamientos políticos. Ahora bien, como parte de la organización de lucha por la emancipación popular, para nosotros los textos de Marx sirven como una guía para la acción, como una muestra de la necesidad de la aplicación práctica del análisis clasista para entender la realidad que vivimos y poder plantar cara a la presente situación del país bajo un análisis científico que nos brinde las mayores herramientas para luchar. En este sentido es que tomamos la obra de la lucha de clases en Francia, pues para quienes están familiarizados con la obra y con la realidad que vivimos en nuestro país, es evidente que las motivaciones materiales de las distintas clases y sus caminos adoptados debido a esto son harto aplicables a las circunstancias actuales. Análisis de clase. En primer lugar, es necesario recordar que, abro cita, la desestimación inevitable de los cambios que se operan al mismo tiempo en la situación económica, verdadera base de todos los acontecimientos que se investigan, tiene que ser necesariamente una fuente de errores. Pero todas las condiciones de una exposición sintética de la historia diaria implican inevitablemente fuentes de errores, sin que por ello nadie desista de escribir la historia diaria. Es decir,
El análisis que se realice de una determinada circunstancia mientras está sucediendo será una aproximación, pues toda la masa de datos que se producen a nivel económico y político, así como la propia fluctuación de los hechos, nos puede llevar a cometer algunas equivocaciones. Sin embargo, la validez del análisis se demostrará en los hechos, pues con toda la falta de datos o la torpeza que podamos tener, si partimos de un adecuado análisis, podremos ofrecer alternativas organizativas correctas y su funcionamiento será nuestro criterio de verdad. No podemos olvidar que en el marxismo se confronta la realidad con la realidad, no las ideas contra las ideas. En un segundo término, la valoración de nuestro análisis también debe pasar por entender que los partidos políticos son la expresión más o menos adecuada de estas clases y fracciones de clases, cierro cita. Esto, en el contexto actual de las organizaciones populares y de no pocos teóricos y analistas, parece que queda en el olvido. Muchos análisis tienden a un esquema monocromático de los distintos agrupamientos políticos electorales y no electorales. Así, muchos no pueden entender que se busque conciliar intereses de clase distintos dentro de los diferentes agrupamientos políticos. Por ejemplo, cuando se enmarca al Morena como un agrupamiento burgués y neoliberal, porque efectivamente algunos de sus elementos, como Alfonso Romo, buscan continuar con las políticas neoliberales que beneficien a los empresarios en su ansia de mayor acumulación, pero que al mismo tiempo desestiman los guiños a la clase trabajadora, como la ratificación del Convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical. Esto no delata más que su raíz de clase pequeño-burguesa, donde algunos de sus elementos querrán convertirse en los nuevos grandes burgueses o retomar su lugar en el trono, y otros más intentarán conciliar entre clases para que el proletariado obtenga mejoras en su nivel de vida. Además, parece que quienes se niegan a complejizar en el análisis también olvidan la propia historia de México y los intentos por conciliar intereses de clase antagónico dentro de los mismos agrupamientos políticos, como el caso de Lázaro Cárdenas. En tercer término, debemos tomar en cuenta que la crisis a nivel mundial determina buena parte de la economía de los países, más en casos como el nuestro, al ser una economía dependiente del imperialismo, sobre todo el norteamericano. Así, los últimos años han sido marcados por la grave crisis que asoló el mundo en 2008 y la necesidad de los grandes capitalistas por estabilizar su economía. Bueno, las luchas de clases en México, el neoliberalismo. Durante los dos últimos sexenios se ha vivido la profundización de las políticas neoliberales iniciadas en 1982. Los derechos sociales del pueblo hoy son casi cosa anecdótica. El despojo de nuestro país nos coloca dentro del mercado mundial como un centro privilegiado del extractivismo, como un proveedor de materias primas y sin nada de desarrollo industrial. La violencia engendrada y permitida por el Estado nos arroja cifras escalofriantes. 75 personas son ejecutadas todos los días. 7 de esas personas son mujeres y la mayoría hombres jóvenes. En nuestro país, la primera causa de muerte entre menores de 17 años es el asesinato. 400 cuerpos deambulan por las carreteras en contenedores. 37,000 detenidos según cifras oficiales. Más de 250,000 muertos en la guerra contra el narcotráfico. Es decir, la burguesía se dio vuelo con la represión, el despojo y la explotación. Todo ello con el único fin de ampliar sus ganancias, pues claro, a los grandes empresarios poco o nada les importa expulsar gente de sus territorios o envenenar comunidades enteras. Lo único que les interesa es incrementar el dinero que tienen en sus bolsillos, y para ello, esas cosas como los derechos humanos o laborales, pues salen sobrando. Frente a esta lógica de acumulación, la izquierda ha encontrado distintas vías para luchar en contra de los efectos más nefastos del neoliberalismo y en algunos casos por la superación misma del sistema capitalista y por el socialismo. En este sentido, es donde el análisis que realiza Marx acerca de las clases sociales se vuelve bien actual, pues los distintos grupos y sus formas tácticas de actuar tienen sus correspondencias contemporáneas, y si bien no de manera mecánica, el principio materialista de la relación entre el ser social y la conciencia social se mantiene. Ahora hacemos un análisis de estas diferentes clases y empezamos por la burguesía. Como resultado del decaimiento y posterior desintegración del bloque socialista, entre otras cosas,
la necesidad de expandir los mercados y el fin de los alcances del Estado benefactor, desde inicios de los años 80, la burguesía comenzó a implementar políticas económicas neoliberales en nuestro país, dando por terminado el periodo de ese capitalismo no tan rapaz que ofrecía seguridad social a los trabajadores y entró en uno donde el capitalismo demuestra su cara más voraz. Una de las muestras más claras de este proceso fue la privatización de empresas públicas, lo cual redujo de manera considerable los ingresos del Estado y pasó la carga de los costos sociales al pueblo por medio de los impuestos, un poco lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Tan solo para ver el estrepitoso cambio de las empresas estatales, hay que mencionar que para 1982 existían 1.155 y a finales de ese sexenio ya solo existían 173. A este proceso iniciado en los años 1980 se le fueron sumando medidas como la modificación en el artículo 27 constitucional en lo referente a la venta de las tierras comunales y ejidales y el posterior abandono del campo, o la reprivatización de la banca emitida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sin dejar de mencionar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, o los megaproyectos iniciados durante el gobierno de Vicente Fox y la eliminación de la seguridad social, como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y las reformas estructurales de Calderón y Peña. Todas estas políticas han demostrado su valía para los burgueses al dejarnos un país donde el 75% de la población vive con 4.500 pesos al mes y tan solo 500,000 de los 125 millones de mexicanos que vivimos aquí ganan más de 25,000 pesos, donde las ganancias de los 10 mexicanos de mayores ingresos equivalen a las ganancias de 60 millones de mexicanos. Esto, claro está, no se ha visto libre de resistencia. Tan solo recordar la lucha del frente. Esto, claro está, no se ha visto libre de resistencia. Tan solo recordar la lucha del Frente Democrático Nacional encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y el fraude de 1988, o la lucha independiente del Frente Nacional Democrático Popular, surgido desde años antes de la entrada en vigor del neoliberalismo y que venía combatiendo al capitalismo con firmeza, o la tal vez más mediática salida de los grupos insurgentes entre 1994 y 1996, lo cual trajo, a su vez, una gran represión hacia el movimiento social independiente y electoral. Ya más reciente, tenemos la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas ante la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y la resistencia del magisterio frente a la reforma educativa privatizadora y antisindical. Así, siguiendo el análisis marxista, podemos entender que existió una continuidad económica en las agrupaciones políticas de la burguesía desde los años 1982, pasando por la supuesta democracia del 2000 y el regreso del PRI en 2012. Si bien estos grupos no estaban libres de contradicciones, como fieles herederos del Partido del Orden, estos grupos demostraron su verdadera afiliación al coligarse en el Pacto por México, que si bien no los volvió mecánicamente lo mismo, y cada grupo da preponderancia a ciertos grupos empresariales sobre otros, entre burgueses decidieron cómo repartirse el botín llamado México. Frente al gigantesco aparato estatal creado por y para la burguesía y el mantenimiento con sus grupos legales e ilegales, asolando a la población organizada y no organizada, es que se va agudizando la lucha de clases, expresada tanto en la calle como en las urnas, y donde, al parecer, el proletariado vuelve a demostrar que, abro cita, la burguesía solo consiente al proletariado una usurpación, la de la lucha. Cierro cita. La pequeña burguesía. La pequeña burguesía, al día de hoy, adopta un papel preponderante, ya son gobierno electo. Esto es un logro histórico, sin embargo, es otra muestra de la lucha de clases en nuestro país y los métodos que cada agrupamiento político utiliza según sus propias características de clase. Si bien la burguesía, si la burguesía no recordaba con sus métodos a los grupos enfrentados una vez y reconciliados al día siguiente de la lucha de clases en Francia, el agrupamiento político más grande de la pequeña burguesía, pareciera una heredera aún más fiel de la montaña,
partido pequeño burgués, amante de las revueltas legislativas y que odiaba tanto las barricadas como a quienes las promovían, no tanto por su violencia como porque evitaban que los clientes llegaran a comprar a los pequeños locales. La barricada enfrentó al que solo quería mejoras para poder seguir creciendo y al que buscaba transformar la sociedad. Para nosotros, a diferencia de otras organizaciones o analistas, el Morena representa a la pequeña burguesía antineoliberal que por la vía pacífica, legislativa, ha buscado el poder hasta obtenerlo en las pasadas elecciones, tomando en cuenta que este agrupamiento político no nació con el registro electoral de 2014, ni aún con su conformación en 2011, sino que tiene su origen como grupo alrededor del proyecto de López Obrador durante la lucha contra su desafuero, al tiempo que es heredero de los grupos más consecuentes que construyeron el PRD y organizaciones populares, quienes al ver perdido aquel partido deciden seguir luchando contra las consecuencias más nefastas del neoliberalismo, sin, claro está, salirse de los marcos capitalistas. En este sentido, el Morena, de una manera muy abierta, declara que busca mediar entre las clases, crear un Estado que vele por los intereses del proletariado y del empresario, del emprendedor y del campesino. Busca la recuperación del campo y la soberanía alimentaria, al tiempo que libera de impuestos a los empresarios que quieran invertir en la frontera norte. El Morena quiere regresar al estado del bienestar de Lázaro Cárdenas, a los derechos sociales y a la paz. Una paz que Cárdenas entendió debía ser defendida con las armas y la movilización, pero que López Obrador busca sostener con la negociación y el ultrapacifismo. Sin embargo, como la montaña, el Morena también se ha visto obligado a salir a las calles, y como aquellos, también ha sido rebasado por el movimiento independiente por momentos. Recuerdo de ello las grandes marchas posteriores a la masacre de Nochixtlán, donde el pueblo no solo exigía justicia por nuestros hermanos de clase asesinados, sino la abrogación de la reforma educativa. En aquella ocasión, Morena movilizó a todas sus bases a nivel nacional y anunció, cosa de la que aún no se retracta por completo, el fin de dicha reforma. También entendiendo que el magisterio es una fuerza de masas que puede actuar a su favor y que son concesiones que la burguesía le puede dar. El Morena actuará en la ambivalencia, y esa es su mayor caracterización de clase, pues por un lado, una buena parte de sus bases son pequeños comerciantes, profesionistas, intelectuales y trabajadores con conciencia antineoliberal y que aspiran a mejorar sus condiciones inmediatas de vida, entendiendo que la minoría rapaz, la oligarquía financiera, los grandes empresarios son los enemigos a vencer, los que no quieren la transformación de México. Al mismo tiempo, los burgueses venidos a menos y la pequeña burguesía que quiere convertirse en la nueva gran burguesía intentará por todos los medios limitar las medidas sociales y sobre todo económicas que favorezcan a las amplias mayorías populares y entregarán a las masas a los empresarios. Son los caballos de Troya que con una mano roban y con la otra le dan una moneda al mendigo. Al mismo tiempo, debemos mencionar que los pactos que el Morena realiza con ciertos personajes nefastos de los partidos burgueses son parte de estas contradicciones, y mientras el pueblo no arrastre al nuevo gobierno y lo obliga a preferir la voz de millones de mexicanos a la de los 10 empresarios más ricos, no podrá existir una verdadera transformación. De la misma manera, aclaramos, y como veremos a continuación, en el ruedo electoral el gran ausente ha sido el proletariado, y no porque no haya votado, sino porque las fuerzas de izquierda proletarias han optado por no plegarse a esa vía, o bien porque no existe una fuerza amplia y popular que le pueda disputar el poder por la vía electoral a la burguesía ni a la pequeña burguesía. El proletariado continúa sin cabeza. Los trabajadores mexicanos, hartos de los gobiernos empresariales, de la violencia generalizada, del hambre, han decidido votar por la opción que les ofrece un cambio, que aún sin ser muy radical, sí da un respiro, o eso se espera. Una vez más, la fuerza verdaderamente revolucionaria queda a la cola de la revuelta parlamentaria, y lo peor es que parece que ahora ni el Palacio de Luxemburgo nos dejará. El proletariado. El proletariado mexicano se cuenta por millones. Trabajadores del campo y la ciudad luchan constantemente por mejoras en sus condiciones de vida. Cientos de organizaciones pelean contra los megaproyectos de muerte, por mejoras salariales, por justicia. Sin embargo, el instinto de clase proletario no rebasa las necesidades inmediatas
económicas, y ni mucho menos da para ser una verdadera fuerza independiente de las demás clases, o que logre arrastrar a su lucha a las capas empobrecidas y consecuentes de la pequeña burguesía, ni al campesinado hoy casi extinto en México. En la lucha de clases, el proletario es el que muere o es desaparecido. Son nuestras hermanas de clase quienes sufren la violencia y los feminicidios. Son nuestros niños y jóvenes los asesinados. Somos nosotros los empobrecidos, los que vivimos sin seguridad social y somos arrojados a las filas del ejército industrial de reserva. El proletariado francés se forjó al calor de la lucha de clases, de las barricadas, de las traiciones. El proletariado mexicano está en ese esfuerzo y por eso no hay que desanimarse. Sin embargo, los distintos agrupamientos que tiene nuestra clase no hemos logrado construir una dirección amplia ni grandes referentes nacionales, aunque sí existen esfuerzos sumamente importantes a nivel estatal e incluso regional. Para nosotros, las fuerzas de la izquierda proletaria se debaten entre aquellas que se encuentran orgánicamente o no arrastradas por el Morena y determinados por la agenda electoral. Son fuerzas abiertamente antineoliberales, pero que no han logrado arribar a la conciencia anticapitalista ni a la lucha por el socialismo. Estas fuerzas girarán en torno al nuevo gobierno, buscarán ser los nuevos sindicatos del Estado, las nuevas organizaciones de masas que se movilicen junto a la pequeña burguesía, siempre y cuando les garanticen prebendas. Del otro extremo, tenemos a los agrupamientos políticos ultraizquierdistas, aquellos donde colindan los proletarios y la pequeña burguesía radicalizada. Muchos de ellos son los que no pueden entender las sutilezas del análisis marxista y encuadran al Morena junto a los demás partidos. Son esos que, como diría Metin Kurt, futbolista y comunista turco, tenías razón en lo que decías, pero te equivocaste. Cuando vayas a luchar por algo, ten en cuenta tres cosas: tu posición, la de tus oponentes y el momento en que lo haces. Es decir, esos que gritan a los cuatro vientos que AMLO es capitalista y que no representa los intereses de los trabajadores, esas verdades que todo el mundo sabe, pero que no enseñan ni explican, y al contrario de ser pedagógicas, parecen reclamos para sí mismos por no poder tener el poder cuando la pequeña burguesía pacifista ya hasta camina en Palacio Nacional. Esas agrupaciones políticas, en lugar de afianzarse a las masas, se aíslan, y el pueblo ve en sus dichos, que si bien pueden ser ciertos, únicamente las palabras de un priista o un francotirador político que, en ambos casos, tampoco quiere la transformación del país. Es en este punto cuando el análisis marxista nos provee de lo necesario para elaborar una táctica, porque primero debemos conocer cuáles son los agrupamientos políticos que tenemos enfrente y a qué clases sociales representan y cuáles son sus intereses. En este caso, entendemos que los partidos electorales representan a la burguesía y a la pequeña burguesía antineoliberal, al tiempo que esta última representa más o menos los intereses de esta clase y se compaginan con los intereses de la parte más consecuente que guiña al proletariado y a la parte que busca ser la gran burguesía. Al saber esto, podemos entender que Morena no es el enemigo principal y que la contradicción entre ellos y los partidos del Pacto por México tampoco es la contradicción principal, pues aunque en las boletas electorales así se vio esta lucha, la lucha fundamental es entre la burguesía y el proletariado. En este escenario, Morena aparece más como un mediador que, al final, no podrá cumplir su sueño, pues los intereses de las clases resultan irreconciliables. Al saber esto, podemos establecer que es necesario impulsar la lucha antineoliberal e impulsar que la propia gente que votó por el Morena la asuma de manera consecuente, a sabiendas de que ellos no buscarán jamás la lucha contra el capitalismo. Por eso, nosotros debemos mantener nuestra independencia política y no fundirnos ni programática ni políticamente en las fuerzas del nuevo gobierno. Para el movimiento social, hoy más que nunca es tiempo de crecer, de construir masas propias, de mostrar en la vía de los hechos que el camino para la transformación del país no vendrá de aquellos que buscan conciliar las clases, sino de los que sabemos que el agua y el aceite no se pueden juntar. Hoy más que nunca debemos ser los demócratas más consecuentes y explicarle al pueblo que la lucha contra el neoliberalismo solo será completa cuando superemos este modo de producción capitalista. La historia ya nos lo contó.
cuando se construyó el estado del bienestar en nuestro país, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, el PRM aglutinó a las diferentes clases sociales y buscó conciliar entre estas, e incluso tuvo cierta preferencia por los trabajadores, pero al mismo tiempo construyó la base del corporativismo que tenemos al día de hoy, forjó la gran alianza de los campesinos y obreros con el gobierno, y cuando pasaron los años dorados del cardenismo, regresamos a la violencia y a la represión. Ay, se entró en la zona. Pasamos a la violencia y a la represión. Ay. No se imprimió en la última página, qué triste. Y bueno, también recordamos que son en estos años donde se va acabando el estado del bienestar, que surgen, recordamos apenas el 23 de septiembre, los Arturo Gamis, recordemos a los Rubén Jaramillos, que después de un abrazo con cierto político histórico de nuestro país, fue mandado a asesinar junto con toda su familia, y es en ese momento donde nosotros nos encontramos, donde las organizaciones proletarias tenemos que verdaderamente ser consecuentes con nuestro proyecto político independiente. Nosotros como organización incluso estamos en esa transición, donde estábamos pidiendo a este gobierno, donde no sé si ya vieron que Enrique Peña Nieto hasta es youtuber, está haciendo videos con Chumel Torres, mientras andan deambulando 1773 cuerpos a lo largo de todo nuestro país. Es en ese momento en el que estamos, ¿no? Y a ese gobierno le pedíamos derechos sociales, le pedíamos la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y el fin del terrorismo de Estado. Ahora con el gobierno de Morena, este gobierno que supuestamente ya nos va a ofrecer estas garantías, donde abiertamente López Obrador dijo que iba a eliminar el CISEN, donde ofreció abrir las comisiones de la verdad para los casos de Ayotzinapa, que nosotros queremos que se abran para todos los casos de desaparecidos a lo largo y ancho de nuestro país, pues que nosotros como organización nos debemos de afianzar, ¿no? Por eso estamos en estos espacios, queremos llegar a las universidades, queremos que conozcan nuestros programas, porque les decía, nosotros teníamos este programa que ahora tenemos que modificar. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar simplemente a la cola de Morena, ¿no? Como veíamos el programa que estaban pidiendo la Asamblea Interuniversitaria aquí en la UNAM, este programa pues realmente se parecía mucho a lo que pedía Morena. Entonces los estudiantes, queriéndolo o no, estaban sumados a la propuesta del nuevo gobierno, cuando nosotros consideramos que tiene que ir un pasito más allá, ¿no? Ya lo vimos, ya sabemos lo que ha pasado en los gobiernos progresistas en el estado del bienestar mexicano. Nosotros tenemos que recuperar ejemplos históricos como de los compañeros que se aglutinaron en torno al FEDOMES, al Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata, que es de las Huastecas de Veracruz e Hidalgo, donde ellos por la vía de los hechos retomaron las tierras que habían sido prometidas por Lázaro Cárdenas, pero que no fueron entregadas por los burgueses, que no fueron entregadas por los terratenientes. Y ellos dijeron, si así va a ser, así va a ser. La vía de los hechos la llevará el pueblo organizado, lo quiera o no el nuevo gobierno. Y es lo que tenemos que impulsar. Por eso nosotros debemos ser los demócratas más consecuentes, como dice el propio manifiesto del Partido Comunista. Nosotros que nos asumimos marxistas, que esperamos que se nos pueda considerar comunistas, porque no es tan fácil serlo como decirlo, que ahí vemos que hay mucha gente que lo dice y no tiene una acción consecuente. Pues nosotros sí debemos de ser esos demócratas que impulsemos la lucha contra el neoliberalismo y por el socialismo, y nosotros seguiremos en este esfuerzo. Nosotros seguiremos, como sigue siendo nuestra consigna de lucha, luchando con el pueblo organizado, luchando hasta vencer, porque de otra manera pues la realidad nos alcanzará. En 6 años nos dejarán, como ya pasó en la Ciudad de México, a un Marcelo Ebrard. En 12 años tendremos a un Mancera, regresaremos a las políticas neoliberales y quizá hasta el fascismo. Tenemos que estar al pendiente, y nosotros decimos que tenemos este sexenio para construir una salida popular, una salida anticapitalista y una salida al socialismo. Las fuerzas independientes, populares, las fuerzas más consecuentes, tenemos que estar en esa vía. Y para nosotros por eso es importante leer y releer a Marx, releer las obras históricas, entender a conciencia cómo están agrupadas cada una de las clases sociales, los agrupamientos políticos, porque si no, la montaña vendrá sobre nosotros, la montaña del Morena,
y nos expulsará hasta del Palacio de Luxemburgo. Y nosotros no nos podemos conformar con eso. Somos cerca de 90 millones de pobres, somos 125 millones de proletarios, 500,000 por ahí pequeño burgueses, una cosa así. Tenemos que estar en el esfuerzo todos juntos para realmente transformar este país. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a agradecemos mucho a todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales y a través de ajuscoradio.mx y también de su Facebook Pueblo Santo Tomás Ajusco Radio. Ahora le vamos a dar la palabra a otro compañero, se llama Epifanio Díaz Arabia. Él es militante del MULT, es decir, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Y bueno, vamos a cederle la palabra. Buenas tardes. Para mí realmente un honor, un orgullo, no sé cómo expresar el sentimiento de estar en este espacio estudiantil. Por mi conducta reciban un afectuoso saludo al nombre de la organización del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, MULT. Es una organización estado en los años 70 en el estado de Oaxaca, actualmente con una militancia activa, muy activa por cierto, tan así que la primera o la segunda fuerza, depende de cómo lo vea uno, en el estado de Oaxaca, una de las organizaciones más importantes en Oaxaca, y también que tiene su raíz fundamentalmente indígena. En realidad yo no tengo una formación muy sólida, digamos, del marxismo. Sin embargo, tenemos ahí algunos conocimientos mínimos que yo me acuerdo. Yo estuve por acá hace ya algunos años, muchos años, un rato en una escuela o en un proyecto, en un laboratorio de escuela que se llamó Preparatoria Popular Tacuba, que andaba por aquí hace unos 15 años, y ahí aprendí algunos elementos que no recuerdo, no tengo nada por escrito, pero yo quiero comentar algunas cosas a propósito del marxismo y nosotros los indígenas cómo lo sentimos, o por lo menos cómo lo entendemos, ¿no? Lo poco que sabemos al respecto. En los años 40, en nuestro país me refiero, después de la Revolución Mexicana, hubo un proyecto político llamado indigenismo, que en síntesis trataba de una situación de asimilación de tipo cultural, política, económica, social, y la inclusión de los pueblos indígenas al Estado Nacional, a la nueva nación, pero también a la nueva identidad, en este caso al pueblo mexicano, con el siguiente sacrificio para ser mexicano: unificar el Estado, hablar una sola lengua, tener una sola reseña patriótica, por ejemplo, con la consecuencia de renunciar a nuestras identidades culturales, sobre todo de políticas a estas alturas como es el MULT, y pensarlo en aquel tiempo. Nosotros éramos en ese tiempo estrictamente el objeto de estudios de la ciencia de la antropología, y bajo ese esquema es como se crea esta teoría del indigenismo en México con González Aguirre Beltrán y Manuel Gami en los años 40, que es
es una teoría que luego se transformó en políticas públicas. De ahí se formó, me parece que en 1941 aproximadamente, el Instituto Nacional Indigenista, así se llamó hasta con el gobierno de Fox, que cambió el nombre y se le puso Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que ahora también, que es otro tema de debate, ahora se va a llamar, según lo han ya expresado ahí tanto Andrés Manuel López Obrador como Adolfo Regino, como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y muchos se preguntan al respecto si es que no estaremos retrocediendo nuevamente hacia una cuestión de estas indigenistas, en el sentido de por un lado, incorporar a la nación mexicana, a los indígenas, con la pena de que pierdan sus identidades. Se está viendo eso, pero vamos a ver qué ocurre. Por lo menos nosotros allá en Oaxaca le estamos dando un voto de confianza a todo el equipo de López Obrador, y esperemos qué ocurre a partir del 1 de diciembre de este año. Con esta teoría del indigenismo vigente en los años 70, surge, bueno, en ese año, en los 70, años de grandes conmociones a nivel nacional. Está el movimiento del 68 y sobre todo los movimientos de liberación nacional. En esa fecha, a partir de los años 70, es cuando empieza en nuestro estado a gestarse las primeras organizaciones, las primeras movilizaciones, o los primeros contingentes que posteriormente habrían que conformarse el MULT en 1981. Entonces, el MULT en este caso se dice que para nosotros, por lo menos, es una organización que sí tiene sus raíces históricas en el proceso social, en este cambio de los años 70. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Hablando del indigenismo y cómo llegamos al origen de nuestra organización. Por otro lado, en esa misma época, por los 40, por los 50, ahorita no tengo los datos precisos, también la izquierda, formada en la tradición marxista, también abocó de cierta manera la cuestión de los pueblos indígenas. Pero aquí, tal y como el indigenismo reclamaba que a fin de que pudiéramos formar una sola patria, con una sola identidad, una sola lengua, a fin de que los pueblos indígenas debíamos perder nuestras identidades culturales y nuestras lenguas, también, por lo que yo tengo entendido, por lo poco que yo he investigado al respecto, es que también la izquierda marxista de aquel tiempo nos sugería algo parecido. Nos decía, bueno, también es que aquí tenemos digamos, bueno, de acuerdo a las teorías, ¿no? Existen ciertos elementos o ciertas ideologías, comentaban los marxistas de aquel tiempo. Y nos comentaban, bueno, no a mí no, sino el libro, los que yo investigué, para los marxistas o la izquierda de aquel tiempo, el pueblo indígena, así como el indigenismo, tenía que renunciar también a su identidad, a sus particularidades culturales, y sumarse al complejo de lo que era la clase burguesa, ¿no? Tendría que sumarse a la clase proletariada, porque importaba más aglutinar un solo movimiento bajo ese concepto que dotarle de ciertas autonomía, como se plantea ahora, a los pueblos indígenas. Obviamente, a excepción de un trabajo por ahí de Pablo González Casanova, de los años 30, 40, por ahí también, excepcionalmente él logró entender, como ya se hizo décadas después, ¿no?, de que los pueblos indígenas organizados no tenían que necesariamente que involucrarse ni desaparecerse con todas sus identidades culturales a través del indigenismo, como tampoco sumarse a una ideología de izquierda marxista en este caso, que de alguna manera no reflejaba ni las aspiraciones políticas ni tampoco las organizaciones indígenas. Se encontraban, los pueblos indígenas, mejor dicho, encontraban eco, ¿no?, en esas ideologías.
porque igual como el indigenismo, bueno, decían que tenían que despojarse, que le interesaba más la unidad del proletariado, el partido, y bueno, finalmente se concluyó, tanto la izquierda marxista de aquel tiempo como el indigenismo desecharon el carácter, digamos, revolucionario, ¿no?, de los pueblos indígenas, tal y como se vio después. Obviamente ahí hubo todo un proceso, la historia nos dirá, el movimiento zapatista del 94 y todos los movimientos indígenas que se dieron en el sur de nuestro continente, sobre todo en Bolivia, en Ecuador, en Perú. En todos esos movimientos que se gestaron ahí, pues a la larga hicieron ver que no había un indigenismo como proyecto político o de políticas públicas que los pagaran, ¿no? Y tampoco había una izquierda en donde también que les dijera, por aquí hay que jalar, ¿no? Es un pueblo que de alguna manera se autoorganizó, se fijó sus propias aspiraciones políticas, ¿no? Tomó como bandera la cuestión de la autonomía, y a lo mejor desde un análisis estrictamente marxista podríamos retomar desde ahí elementos y traer nuestro estudio y decir, efectivamente sí, lo que sí hay detrás de este proceso, de este movimiento, de estos movimientos, pues es una situación de clase, y efectivamente creo que sí lo hay, ricos y pobres, burgueses y proletariados quizás. Sin embargo, como las organizaciones indígenas se fueron, válgame la redundancia, autoorganizándose por sí solas, crearon sus propios proyectos, ¿no? Hasta ahí, hasta tal punto de que actualmente, pues nosotros, y lo digo nosotros, las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas, y no solamente del pueblo Triqui, sino de muchos otros pueblos con quien nosotros nos hemos establecido algún tipo de relación, algún tipo de trabajo conjunto en Oaxaca. Hasta el momento nosotros aún, y yo, bueno, al menos nosotros, aún no tenemos claro el proyecto, una estrategia política a seguir. Si en los años 40, 50 estaba definida una ideología de izquierda basada en el marxismo, pues en muchos se dice, ¿no? A lo mejor no es el momento ni este es el espacio para comentarlo, pero de alguna manera, a partir de la caída de lo que se conoció, al menos yo conocí con el nombre de socialismo real, por ahí lo vi en algunos libros, a partir de ese momento, de los 80 para acá, ustedes bien lo saben, ¿no?, que el marxismo, tanto teórica como metodológicamente, incluso muchas escuelas, muchas carreras como que intentaron borrar este tipo de material filosófico relacionado con el marxismo. Bueno, ante esta crisis, pues todos entendíamos o pensamos de que no veíamos otras propuestas. Así había gente que hablaba de una tercera vía que para nosotros los pueblos indígenas no sabíamos exactamente en qué consistía. Se organizaban los hermanos zapatistas allá en Chiapas, y que también a través de la formación de entidades autónomas, de estructuras organizativas autónomas, pues tampoco sabemos hasta dónde quieren llegar, pero de alguna manera aquí están. Pero, y luego el Estado, y el capitalismo, y el capitalista, y el burgués, bueno, entonces a partir de a partir de esta indecisión de nuestra parte, de los pueblos indígenas, en Oaxaca particularmente se pensó en un proyecto político que pudiera finalmente ser como una ideología política, ¿no? Y ahí un grupo de paisanos de nosotros en Oaxaca que diseñaron esta propuesta y le pusieron por nombre comunalidad. Esta comunalidad es una suerte de una ideología política, ellos pensaron en un momento, Floriberto Díaz se llamó uno, el otro es Jaime Luna, que todavía viven. Ellos pensaron que a partir
de ciertas formas de organización de las comunidades indígenas como el tequio, la figura de la solidaridad, el aspecto colectivo de algunas tierras. Ellos pensaron que a lo mejor con esos elementos podían rescatar o formar una ideología y le llamaron comunalidad, porque no entendían ni el socialismo, porque a lo mejor el discurso del socialista no veían reflejado, no se veían reflejado en ese discurso. Ahora bien, lo que sí tienen claro, tenemos claros por lo menos allá en Oaxaca, es de que sí hay un sistema dominante, un sistema político que día a día nos acaba, ¿no? En estos últimos días y meses, el grupo de compañeros que asistimos a este evento hemos asistido a otros foros en donde nos hemos dado cuenta que ahora, bajo una nueva estrategia, una nueva forma de despojo que se da de manera institucional, formal, se pretende volver a despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, de sus territorios, donde el gobierno facilita las concesiones. Un número muy importante de las tierras concesionadas están en los territorios indígenas. Entonces avecina nuevamente un nuevo proceso que hasta sería importante tratarlo desde la perspectiva de lucha de clases, donde aquí es muy claro, pues son los pueblos indígenas que todavía vivimos bajo la colonización, bajo los efectos de la colonización, como el racismo, por ejemplo, ¿no? Que todavía es muy persistente, que en nombre más light le llaman discriminación, ¿no? Que es un racismo en realidad. Bueno, en este sentido se avecinan obviamente nuevas luchas que a lo mejor que significan varias cosas. Algunas, por ejemplo, como buscar reorganizarse, como lo decimos muy seguidamente allá en los micrófonos, ¿no? Hacer una frente, un conjunto de organizaciones, ¿no? Para organizarse, resistirse ante, en este caso, por ejemplo, ante las actividades de las grandes mineras que han puesto sus ojos distintos patrimonios, territorios de las comunidades indígenas. A mí me parece, nos parece, porque lo digo como organización, a mí me parece que en este caso la teoría marxista tiene mucho que decir, que revisar, y hay cosas que no sé si es correcto decirlo, pero si hablamos de la dialéctica, por ejemplo, que dice que siempre hay que estar en transformación, ¿no? En un suceso de eventos, de cosas. Me parece que el marxismo, al menos el marxismo mexicano, sí debe repensar, reconfigurar desde el discurso teórico, metodológico, la forma de hacer la lucha de clases, por lo cual obviamente la lucha de clases tiene que ser el eje central de la organización de cualquier grupo, organización o colectivo que se reivindique como marxista. Sin embargo, aunado de esta visión de lucha de clases, también tiene que incluir, por eso hablaba yo de la reconfiguración teórica ahora del marxismo, y no olvidarse nunca de la cuestión de colonización que viven los pueblos indígenas. Esa es una manera de unificar no solamente conceptos, sino son estrategias de lucha, ¿no? Eso sirve porque me voy a referir a la cuestión ahora, una cuestión práctica, pero bueno, lo cual, bueno, si nosotros reconfiguramos nuestras estrategias, volvemos a reconceptualizar distintos conceptos marxistas como la lucha de clases, el proletariado, los burgueses, etc., tenemos un problema en la práctica, aparte de la organización, de cómo organizarnos. Aparte de eso, tenemos el problema ahora, bueno, y aparte también de la cuestión de cómo tratar conjuntamente o cómo aglutinar conjuntamente una organización plural, política, ideológicamente, para hacer frente al capitalismo.
también tenemos un problema práctico, cómo llegar a las comunidades indígenas que representan el 23% de la población total de nuestro país. Un número muy importante y a lo mejor un número también muy importante de este porcentaje con un espíritu verdaderamente repulsionario, ¿no? Como ya se ha visto. Entonces, nosotros como ¿qué tarea tenemos? Por ejemplo, ahora que recuerdo cuando estuve por acá en las aulas, les comento que me dejaron leer un documento, creo que se llamaba La tarea de las juventudes comunistas de Lenin, ya ni recuerdo qué es lo que dice, pero yo lo leí hace muchos años. Pero como tarea creo que tenemos precisamente eso, aparte de buscar la reconciliación teórica, ideológica, también tenemos una cuestión práctica de cómo llegar a las comunidades indígenas. Porque doy por hecho que ninguno de ustedes puede llevar el marxismo, ni en la región Trique, de los estimados amigos cerezos que hay varias veces. Ahí tenemos un problema de la traducción, ¿no? Y eso es algo complejo. Nosotros hicimos hace poco un ejercicio de tratar de traducir, no avanzamos ni siquiera 2 párrafos del manifiesto comunista. Y pues esto es algo muy bonito, porque tienes que buscar, pensar desde tu propia identidad, desde la gramática, o como se dice, desde la propia lengua, y salen unas estructuras muy bonitas, pero es un trabajo que hay que llevar. Y es otra tarea que tenemos afuera de este espacio, de esta aula, es el trabajo que está en la práctica, ¿no? Finalmente, no soy muy teórico, pero estoy haciendo un trabajo por ahí y me acordé de algo, digamos, no sé si sea como el aspecto sustancial filosófico más importante del pensamiento de Carlos Marx en filosofía. Creo que está en ese libro, no sé si es Prólogos, no me acuerdo bien de su nombre. ¿Prólogos a la Constitución? La teoría crítica de la economía, algo así. Ahorita no me acuerdo bien su nombre, pero en esa introducción, él habla de unas cosas, y algunos amigos, ¿no?, marxistas, que tengo varios, hablan de 2 esferas o espacios de análisis, de lucha. El primer espacio, que es la base o la estructura, y la superestructura. Y los que estudiamos derecho, pues estamos ubicados en la superestructura, y de alguna manera existen ciertas situaciones de eso que le llaman las condiciones objetivas, no sé exactamente qué sean, pero dicen que tendrían que darse como de manera mecánica para que nosotros estuviéramos a un paso de un movimiento intenso como una revolución armada, por ejemplo, para lograr un cambio estructural importante, ¿no? Y no un cambio dentro de un juego, digamos, como lo que está ocurriendo con López Obrador, de la democracia burguesa. No sé si me sale bonito. Bueno, para lograr eso, entonces nosotros comentamos, bueno, las condiciones objetivas, en qué momento se dan. Entonces, a partir de eso, algunos, por lo menos yo leí, tuve muy pocos amigos marxistas, al menos mis maestros, ellos siempre hablaban de esa situación de que si estaban dados, habría que esperar en la historia a que estuvieran dadas estas condiciones objetivas en las relaciones de producción, creo que era, para estar entendido de que podíamos llegar a un movimiento social importante. Bueno, esa idea, ¿por qué recuerdo esa idea? Porque fíjense que hace un par de semanas estoy viendo algunas cosas. Desde que Marx escribió eso, y luego la gente que lo interpretó de manera mecánica, leí un artículo, una síntesis de un trabajo del doctor Luis González Casanova. El libro se llama Las nuevas ciencias y las humanidades, de la academia a la política. Se llama el libro. Él ahí dice que existen solamente 2 paradigmas
de la investigación científica. Uno, que viene de las ideas de las leyes mecánicas, que viene desde Kepler, con Galileo, sobre todo con Newton, a partir de que empieza a establecer la ley de la gravitación universal como de una forma mecánica, y de toda la filosofía que hubo detrás de ese pensamiento mecánico que tenía como fin, o por ejemplo, entre ese pensamiento se destacaba, por ejemplo, que entre un objeto de estudio y el sujeto no había relación alguna, sino el objeto de estudio era como tal e independiente el sujeto que investigaba. Y como tal, la antropología, de manera mecánica, en ese sentido, tomó como objeto de estudio durante muchos años, hasta los 70, a los pueblos indígenas. Bueno, dice don Pablo González Casanova que esa idea de la idea mecanicista, teórica, política, trascendió no solamente en la física, las ciencias sociales, sino en la vida cotidiana, incluso hasta la forma de hacer una tesis. Y eso me consta porque yo integré en una propuesta de trabajo que hice algún tiempo, que formule enuncie de su problema y luego los objetivos, la hipótesis, y que verifique. Y yo me hice bolas en ese momento, lo convertí, pero ya mucho tiempo después. Bueno, entonces, según don Carlos González Casanova, el otro paradigma de la investigación social ahora, él le puso como el nombre de tecnociencias, o unos creo lo conocen como las ciencias las ciencias complejas, autodiscipativas, autoorganizativas. Tiene muchos nombres porque es una comunión de distintas teorías que devienen de estudios científicos fundados, realizados en la sociología, en la biología, en la física, en la química. Entonces, ¿por qué por qué me llamo la atención sobre estos dos grandes paradigmas? Porque me parece que tenemos mucho que aprender de ahí. En un primer lugar, a lo mejor no dejar de lado que sí hay unas cuestiones que se dan de manera mecánica, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la cuestión indígena, por ejemplo, cultural. Efectivamente, de algún modo, cuando la cultura capitalista como la cultura indígena de alguna manera reflejan de manera mecánica el comportamiento, la personalidad de una persona indígena. Sin embargo, también, y de acuerdo a estas ciencias de la complejidad o las nuevas ciencias, según González Casanova, tiene algunos criterios muy importantes, tiene algunos aspectos muy importantes que están probados científicamente. Por ejemplo, Ilian Villogines, seguramente ustedes lo conocen, es un físico, no sé de qué nacionalidad, pero él habla de que todas las partículas son inestables, son impredecibles. Y estas ideas, por ejemplo, rompen con la idea de un estudio mecánico, de un análisis mecánico de un determinado objeto. ¿Y por qué lo digo? Porque él dice que no, que efectivamente que sí hay ciertos aspectos, sobre todo cuando las cosas, cuando los objetos de análisis son de gran dimensión, hablemos de la gravitación, de las galaxias, de la Tierra, pero cuando miramos hacia el mundo microscópico, el de las moléculas, el de las células, dicen que ahí no hay mecánica, lo que persiste ahí es el azar. Tiene otro nombre, ahorita no recuerdo, pero ¿qué es lo que nos enseña esto? Además, sustancialmente, nos dice don Pablo González Casanova, y también lo dice de Sousa Santos, a ver si han escuchado de él, es un portugués. Él también dice que en cuanto a la metodología, en cuanto a la epistemología, también el desarrollo de estas ciencias denominadas tecnociencias también invirtieron el papel del investigador con su objeto. Es decir, no siempre el sujeto es quien domina el objeto, no siempre es quien decide, y que si hay unas leyes o unas regularidades, si eres capaz de conocerlas en la naturaleza, las puedes analizar. Eso no es cierto, dice él. Bueno, y eso también se dio en estudios en la biología. ¿Por qué lo menciono? Porque ahora me doy cuenta que muchos de los conocimientos indígenas tienen ciertos aspectos, se relacionan
encajan entre los nuevos descubrimientos científicos y el discurso científico. De la autoorganización, por ejemplo, dicen que las partículas se autoorganizan así como las células en la biología. Las estructuras disipativas, dice Diógenes, se llama el autor. Estos conceptos, como siempre lo hacemos, podemos jalarlo hacia la cuestión de las luchas de los pueblos indígenas, que de hecho exigen para ser autónomos, para ejercer determinadas políticas de autorización. Un ejemplo muy claro de cómo se da esta visión es el caso de Ecuador, que en 2007 recientemente introdujo una reforma constitucional muy importante, en donde por primera vez en la historia del derecho moderno se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho. Eso significa que se cambia esta noción que tenemos entre el objeto y el sujeto de estudio. Hay un momento en que hay dos sujetos de estudio. Efectivamente, me parece que por ahí apuntan los nuevos descubrimientos y el nuevo trato que me parece que el marxismo debe realizar, sobre todo los jóvenes que están aquí. Bueno, es meramente una propuesta, porque don Pablo González Casanova seguramente ahí sí lo conoce. Él es un artista y historiador, premio Nobel, no sé de qué. Bueno, él es muy importante y él lo dice, y me parece que tiene mucha razón en lo que dice. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al compañero Epifanio. Vamos a dar ahora paso a una ronda de preguntas, comentarios. Les pido de favor que sean concisos en sus preguntas. Si son comentarios, pues que no hagamos otra ponencia, para que demos la oportunidad de que nuestros compañeros puedan dialogar y también que los demás compañeros puedan también participar, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere empezar? Mientras preparan sus preguntas, yo les quisiera rápidamente precisar algunos datos que dio de manera, o sea, pasó rápido Alejandro, pero que creo que son importantes sobre la obra que hoy digamos, estamos tratando. Y es que esta obra de la lucha de clases en Francia son artículos, originalmente son artículos para la Gaceta Renana que escribió Marx, y planteó 3 de ellos. Bueno, planteó 4, pero solamente entregó 3. Esto es importante porque tiene un carácter fragmentario estos textos, eso por un lado. Por otro, Engels en 1895 los junta y le pone una introducción y le pone un capítulo 4, como bien lo había señalado Ale, y lo entrega como si fuera una obra completa. Entonces esto es muy importante porque ahora se hace de estos textos una obra completa, eso es, digamos, una primera interpretación. Y luego Karl Liebknecht, en la revista Forwards, que era del Partido Socialdemócrata Alemán, hace una selección sesgada de la introducción solamente de Engels y la presenta como si Engels fuera defensor de una táctica pacífica para la lucha del partido. ¿Qué quiere decir? Que pues elimina todo el elemento del uso de la violencia revolucionaria. ¿Por qué todo esto es muy importante? En primer lugar, porque hemos visto que desde la sesión pasada con ideología alemana y en esta, que el pensamiento de Marx, más que una obra terminada, tiene un profundo carácter fragmentario, y lejos de ser esto un problema, es una grandísima oportunidad para todos nosotros, porque nos posibilita una lectura creativa desde nuestra propia realidad para generar opciones de transformación social, ¿no? Entonces, lejos de estar acabado esto, apenas comienza, porque apenas estamos conociendo al verdadero Marx, y es algo que queremos hacer hincapié con este ciclo de conferencias de Marx Redivivo. Y bueno, no sé si alguien tenga ya alguna pregunta o comentario. Bueno, yo sí tengo un par. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Bueno, la primera pregunta es para el compañero de la OLED, y pues la redacté muy sencillo, ¿no? ¿Por qué la OLED decide reivindicar el socialismo? ¿Por qué dentro de muchas ideologías o muchas propuestas políticas, por qué el socialismo y por qué no otra? Para el compañero del MUL, ¿cómo una organización indígena como el MUL concibe el socialismo y cómo el MUL tuvo contacto con el socialismo?
Eso por una parte. Y segundo, chiquitito, ¿no? Hoy día los militantes del MUL se asumen como socialistas. ¿Quieren que las contemos o yo creo que sí contamos una ronda, ¿no? Para... ¿Sí? ¿Alguien más quiere participar? Pues ya se acabó la ronda. Bueno, para... Sí, también para el compañero del MUL. Me queda una pregunta grande con este tema, un poco de hacer más compleja la discusión entre el marxismo y la identidad, las identidades indígenas, ¿no? Porque si bien es cierto que hay muchos pendientes dentro de la diversidad cultural que existe en nuestro país o en otros países también, pensar o asumirnos como clase explotada, ¿no? Como clase proletaria en ese momento, también implica unirnos con las otras luchas, con el pueblo, ¿no? Entonces ahí creo que sí hay una reflexión que hacer desde el marxismo, pero yo preguntaría si desde los propios pueblos están haciendo, o desde el MUL están haciendo esa reflexión de cómo articularse a la lucha del pueblo proletario, de las clases más explotadas de este país, porque así como el MUL ha sido víctima de este tipo de explotación, muchas otras comunidades a lo largo y ancho del país, jóvenes estudiantes, mujeres, en las ciudades, ¿no? ¿Cómo plantearlo desde allá, sabiendo que desde el propio marxismo también hay que replantearlo y pensarlo, y tal vez también hay otras reflexiones en torno a ello, ¿no? ¿Alguien más desea plantear un comentario, una pregunta? Bueno, antes de cerrar esta ronda, me gustaría aprovechar aquí a los compañeros y tomando en cuenta el texto que hoy estamos analizando, me gustaría preguntarles cuál sería, digamos, la táctica que desde sus organizaciones, desde su punto de vista, deberíamos de tener con respecto al gobierno que está por entrar. Y relacionada con esta, ¿cómo generamos unidad entre nuestros diferentes intereses como movimientos sociales? Es decir, desde cómo unificamos pueblos originarios, como movimientos de barrio, etcétera, etcétera, feministas, lo que sea, ¿no? Bueno, gracias. Pues como quieran contestar, que ya haya acabado. Bueno, pues conocemos al MUL de hace muchos años, pero nunca hemos tenido como la oportunidad de dialogar pues lo que cada uno piensa. Y es importante este llamamiento y yo diría incluso reclamo de que el marxismo tenga que revisar sus posturas respecto al punto y la relación del indígena. Es justo porque el marxismo de los años 40 que refiere el compañero Epifanio, pues fue incapaz incluso de plantear una alternativa a esa problemática, ¿no? Y no solo de plantear una alternativa, sino de leer de manera, ya no digamos adecuada, sino de leer lo que decía Lenin respecto a los pueblos indígenas y originarios de Rusia, ¿no? Porque Rusia había más de 120 pueblos originarios, el ruso no era el idioma oficial, ¿no? O sea, cada pueblo tenía sus propios idiomas. Y si nos vamos a China es aún más cuantiosa la cantidad, ¿no? En China había más de 300 idiomas, 300 variedades de pueblos, ¿no? Originarios. El chino mandarín es una imposición muy reciente incluso, ¿no? Que es un idioma que intenta aglutinar a todos los idiomas de la China continental sobre todo. Y luego si nos vamos a Vietnam, que también hubo una revolución gloriosa, pues también
se enfrentan precisamente a este cuestionamiento que nos hace el compañero de cómo hacían la cuestión del idioma. Los vietnamitas narra el tío Ho Chi Minh que lo hacían mediante caricaturas y dibujos. Como no podrían converger los diferentes idiomas, pues lo más fácil era el dibujo y el teatro. Y la explicación a través del teatro en su idioma, de los conceptos que querían explicar. Entonces, digamos que en ese sentido hay una experiencia larga de otros pueblos del mundo, quizá desgraciadamente no tan larga y tan rica del mexicano, porque el propio marxismo ha sido bastante incapaz en ese sentido, pero no tanto, pues digamos, la experiencia donde converge un poco el marxismo y el náhuatl en este caso, pues fue precisamente en las huastecas con Fedomés, ¿no? Que su consigna es socialismo y zapatismo, y que ellos sí intentan, incluso cantan la internacional en náhuatl. El himno mexicano en náhuatl, la internacional en náhuatl, y tienen sus palabras para decir avión metálico, soldado, ¿no? Pobre, proletario. Ellos sí hicieron como un avance y un esfuerzo en su lenguaje. Y eso lo digo porque estando en la cárcel, precisamente con quien me toca compartir en la cárcel, porque estuvimos por motivos políticos, es con un compañero que venía de las huastecas que hablaba náhuatl. Pues me daba mis clases de náhuatl diario 1 horita, y a partir de eso pues fui aprendiendo cómo ellos hacen la apropiación desde su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ellos no dicen avión, no dicen pájaro metálico, ¿no? Entonces es la traducción literal, pues, aunque tengan una palabra. Entonces como que se ha habido este esfuerzo de precisamente cómo hacer que el marxismo responda a las necesidades no solamente de los indígenas, sino de otros sectores de la población, ¿no? Y en ese sentido, precisamente, va a ser Lenin sobre todo, que va a plantear la autodeterminación de los pueblos como un eje rector en la política marxista y socialista. Es decir, él nunca se planteó la renuncia de sus particularidades de los pueblos indígenas originarios de lo que fue la Unión Soviética, sino al contrario, dijo, bueno, la autodeterminación, cada pueblo debe elegir libremente si quiere conformar parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y él digamos, en ese sentido políticamente fue muy hábil en el sentido de tratar de aglutinar y recuperar esas diferencias en el sentido de la liberación de la humanidad, ¿no? Conforme a todas sus particularidades de cada pueblo originario en cada región de la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, sí, la pregunta es muy clara y es muy vigente de la academia marxista, pues ¿dónde está en todos estos procesos? O sea, todos los académicos, la teoría crítica, los que critican el modelo eurosoviético, ¿no? ¿Dónde está la propuesta desde el marxismo actual, académico, estudioso, hacia los pueblos indígenas, hacia los afrodescendientes, ¿no? En todos los temas, ¿dónde está la propuesta teórica, política, enarbolada, que genere enraizamiento y organización en la gente? No solamente que se quede en un discurso académico con palabras complicadas, que si de por sí en español son complicadas, ¿no? No me quieren imaginar en triqui qué tan complicado es, ¿no? Porque los he escuchado hablar mucho en triqui, pero hasta, la acción escrita, ¿no? Es como más complicada aún, ¿no? O al menos es la experiencia que he tenido con ustedes, ¿no? Pero en ese sentido, pues ha habido una incapacidad explicativa, ¿no? Del marxismo nacional sobre todo, porque pues tenemos a Mariátegui como uno de los grandes potentes para la explicación del tema indígena, ¿no? Y además a esto se aúna también un abandono del marxismo en muchos sectores. O sea, si uno revisa lo que producen los marxistas nacionales y extranjeros sobre la historia nacional, sobre el tema de los indígenas y otros temas, como en los 70s, 80s, se acabó la producción y el análisis teórico marxista. Y empezó otras vertientes, ¿no? Y la otra parte es precisamente este abandono del marxismo, esta incapacidad explicativa de lo que se decían marxistas sobre problemas particulares, nos lleva a la búsqueda de nuevos paradigmas o nuevas formas de explicar la realidad.
Pero incluso hoy lo que se conoce como ciencias de la complejidad, si uno se mete ya a detalle, pues no es, es muy parecido su propuesta al tema de la totalidad concreta de Karel-Kosik, ¿no? Que fue planteado en los 70s por Marx, ¿no? Por un marxista, el concepto de dialéctica, ¿no? A la dialéctica, epistemología teoría del conocimiento, precisamente rescatando la relación dialéctica entre sujeto-objeto, objeto-sujeto, ¿no? Si nos vamos al concepto de naturaleza de Marx,